Hola, en este video vamos a resolver este ejercicio de ángulo diedro. Es un avión de papel. Dice el enunciado, un avión de papel un poco deforme, está compuesto por cuatro planos. A es la punta del avión, acá. B es la cola, acá abajo. Visto de esta forma, los planos ACF y ADG son las alas. O sea, aquí y acá son las alas. Y los planos ABC adentro son el fuselaje. El pequeño avión se lanza a volar y en un momento dado de su vuelo se localiza con la punta hacia adelante, o sea, mirando hacia el observador. De esta manera, visto por encima, el plano ACF es el a la izquierda, a la derecha del observador, y el plano ADG es a la derecha, a la izquierda del observador. En el momento en el que A está en 130,28,30, B está justo al norte de A y la pendiente verdadera de AB es de 15 grados con B más abajo que A. Listo. Vamos a empezar hasta aquí. B más abajo. Entonces tenemos la representación arriba abajo. Vamos a hacer una línea que me representa a desde 130,28 de una longitud cualquiera. Abajo está A mayúscula. Y arriba estará el candidato a ser B. Entonces vamos a hacer una línea de referencia a este lado. Puede ser que me proyecte A en la vista lateral para encontrar esa pendiente, porque como A y B tienen una pendiente de 15 grados entre sí, podemos hacerlo en una vista lateral porque AB es la línea norte, es una línea que apunta hacia el norte. Nos dicen también que podemos establecer en la vista frontal 60 de altura en el techo para ubicar a A 30. O sea que A es también este punto aquí abajo y B estará en alguna parte de aquí para allá. Entonces con esa información podemos tomar la altura, ponerla aquí y ubicar a A. Ubicamos a A. Este es A. Y con una pendiente de 15 grados, que es fácil acá, 75. Pero bueno, no tenemos sino la pendiente verdadera. Bueno, vamos hasta ahí. Seguimos leyendo. Bueno, está aquí. Dice algo sobre que los planos fuselajes se abren un poco, o se abren un poco entre sí con un ángulo de 26 grados y es simétrico con el plano vertical que pasa por AB, 13 grados a cada lado. Y sabemos que AB es 90. Entonces acá tenemos algo más y es que esta longitud desde A hasta B es 90. Entonces, 90 en total, ¿no? 90, sí. Y esta es la verdadera posición de B. Así que al atravesarla aquí tenemos AB. Este es, este es B, este es B. Copiamos. Vamos a leer de una vez la altura. Esta es la altura. Y ponemos esa altura en este lugar. Así que ya sabemos dónde está B en la vista frontal. B está aquí y B está acá. Bueno, como esta línea ya es definitiva, lo pasamos a la capa 0 y esta también es definitiva. Esta es la proyección de AB en la vista frontal. Listo. Bueno, dice que los planos del fuselaje se abren 13 grados a cada lado por el plano vertical que pasa por AB. Entonces tenemos que hacer un plano vertical. Vamos a hacer un plano vertical aquí rápidamente, que será hasta aquí, este plano vertical, que está justo encima de H, de B. Vamos a colocar un punto encima de B a esta altura. Entonces, para hacer que este plano ABH se vea como una línea aquí, tenemos que hacer una línea de proyección perpendicular paralela a B o una línea de referencia
perpendicular. Entonces pasamos esto por B y la alargamos un poco y proyectamos. Bueno, esta proyección es bastante fácil, ¿no? Es así. Y la otra será así. Listo. Las distancias serán las mismas, ¿no? Desde acá hasta acá. Una. Aquí. Esa es la ubicación del punto AB, de hecho, de los puntos AB. Y como AH, un punto temporal, también está ahí, al medirlo sobre esta línea, tenemos la vertical. Entonces esa línea vertical vamos a representarla aquí con azul mientras tanto. Esto es una construcción auxiliar. El plano fuselaje ACF está a la izquierda, o sea, a la derecha del observador, o sea que siendo acá C, digamos que hay un C aquí, ¿sí? Así, un C. Y ese C sube a la vista superior y se proyecta a la vista lateral. ¿Con qué ángulo? Pues con un ángulo de tal manera que al proyectarlo aquí, el ángulo, el ángulo entre el ángulo entre estas dos líneas sea 13 grados. Entonces, para no partir de toda esta construcción tan demorada, lo que hacemos es una línea de 13 grados con respecto a esta. Entonces la rotamos desde aquí, que es AB, es el pivote, copia 13 grados. Y sabemos que este es el plano, nuestra sugerencia de un C. Digamos que sea aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que este plano tiene el tamaño que es? Entonces vamos a mirar aquí qué otras cosas vemos. Vemos área ABC, área ABD. Vemos que BC es 37. Este ABC no sirve porque estamos en este plano. Área 1440. Entonces, al proyectar de nuevo una línea paralela con este, que sea de referencia, al proyectar aquí vamos a encontrar el tamaño verdadero del plano ABC. A pesar de que no tengamos este tamaño verdadero, vamos a poder hallarlo. Entonces hay que proyectar las nuevas a la nueva vista auxiliar. Y acá vamos a tener de nuevo a AB en longitud verdadera. Entonces, si AB era 90, 0 a 0, entonces este es B. Y de A a B hay 90. Entonces acá habrá 90. Vamos a verificar. Están los 90, recorto. Esa es la ubicación de A. Entonces, este es A, este es B y C. Aún no sabemos dónde está. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que ABC es 1440. Entonces, si esta es la base, si esta es la base de un triángulo que mide 1440 de área y tenemos también esta, BC. Tenemos AC, no tenemos AC, pero tenemos BC. O sea que podemos decir que un círculo de radio 37 y el triángulo debe tener una forma similar a esta, pero el área encerrada debe ser de 1440. Entonces, debo calcular la altura de ese triángulo basado en esta base, que es una distancia conocida. Entonces, eh, área, área es igual a base por altura sobre 2. Entonces,
2 veces el área es igual a la base por la altura, más bien en minúsculas, B por H, así. Y tenemos la base, entonces la altura, de modo que esto H es igual a 2 veces A, por así decirlo, dividido B, que es la base. Listo. Entonces, 2 veces el área, 1440 da 2880 dividido 90. Y eso da, a ver, da 32. Correcto, da 32. Entonces, tomo esta línea y le hago un offset de 32 hacia acá, que ya es donde debe subir, y hago un círculo de 37. Entonces, donde se me crucen, esos dos serán join. Vamos a verificar. Esta distancia la conozco, 37 y 90, y el área es 1440. Quiere decir que esa es la verdadera posición de C. Teniendo C, entonces, aquí voy a proyectar a C de nuevo en mi candidata, que era esta. Ese es mi verdadero C. Entonces, como ese es mi verdadero C, tiro esta línea de proyección. Esta ya es una solución. Esto no es A, esto es C. Y debe haber un C acá, un C en esta vista, un C en esta vista y un C en esta vista. Listo. Entonces, ¿dónde mido? Bueno, pues la ubicación de este C en la nueva vista es la distancia que hay desde la línea de referencia hasta C en la vista adyacente, o sea, acá. Recorto y encuentro a C. De modo que puedo mover esta línea desde el punto final hasta donde está C realmente, y debo medir la distancia que hay de C a la línea de referencia para poder saber cuánto hay en mi nueva vista adyacente. Extiendo, aquí está C, muevo, este punto es C, vamos a colocarlo por fuera, acá, y esta línea se mueve ahora a donde está realmente C. Y la altura la puedo medir acá para poder colocarla en la proyección frontal. Extiendo la línea de proyección y encuentro AC. Listo. Estas ya se vuelven soluciones, ya no son sugerencias ni... Y también esta. Desde aquí hasta B y hasta A. Eso ya lo tenemos resuelto. Y acá también. De B a C a y de A a C. O sea, porque recuerden que realmente este punto que está aquí debajo es tanto B como A. Por eso se ve así. Bueno, el otro plano, como es simétrico, tiene que ser muy similar. Entonces voy a copiar el procedimiento al otro lado. Vamos a seleccionar todo esto. Sí, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a deseleccionar lo que no va. Esto no va. Se no va. Se no va. Se no va. Listo. Mirror. La simetría es el mismo avión. Bueno, este se lo podemos cambiar ahorita. Y la misma historia. Vamos a colocar
a un D por acá, vemos que es como por arriba, digamos que es una idea, y la misma historia, vengo acá, busco una ubicación, upa, upa, hecho aquí, acá, proyecto, acá, y el mismo ángulo es hacia este lado. Entonces, el mismo ángulo, de modo que acá voy a tomar más bien esta, la roto desde el punto AB y lo giro con copia, copia, menos 13 grados. Ya con eso, hallo la primera parte, luego sigo con, esta línea no, luego sigo con la copia de esta línea como referencia, la alargo, dos veces, la paso a capa referencia y proyecto de nuevo a mi vista. Puede ser así. Las proyecciones pueden ser estas dos únicamente. Esta ni siquiera se necesita. Y recuerden que esto es D, no es C, sino D. D, D. Entonces, el mismo asunto, desde acá es D hasta A es 90. Recorto. Tengo un plano con base 90 que va hasta D, que es por acá en alguna parte, y tiene las características que dice acá. El área AB es 1350. Entonces, 2 veces 1350 da 2700 dividido la base que es 90 da 30 en altura. Entonces, el offset ahora es de 30. Y vamos a mirar la distancia que hay es AD. AD está BD. Entonces, hago un círculo desde B de 40 que llegue hasta D. Entonces, estas líneas que están aquí cruzan es acá y uno con esta hallo la polilínea, miramos a ver, tiene 40 por un lado, 90 por el otro y área 1350. Perfecto. Entonces ya tenemos mi construcción de D. Esto no me servía prácticamente. Extiendo hasta el verdadero D. Recorto. Muevo mi proyección. Este es mi verdadero D. Vamos a copiarlo en la siguiente acá. Y debo pasar esta a la capa proyecciones. Bueno, ahora debo medir. Entonces, la distancia de la referencia hasta D es la distancia que hay de la referencia hasta D. Muevo a D. La distancia que hay de la referencia hasta, hasta D es la distancia que hay de la referencia hasta D. Muevo. Este es D. Acá hay un D. Y acá hay otro D. Listo. Y la última es la distancia que hay de la referencia hasta D, que en este caso es altura, va a ser la distancia de la referencia hasta D. Extiendo esta línea y aquí casi me da. Es acá en el cuadrante. Ese es el punto D. Vamos a moverlo un poco. Acá, perfecto. Puedo borrar esta línea y ya incluso puedo construir la respuesta. Entonces es 0, línea. Hay un plano ABD, es este. Hay un plano ADB. Hay un plano ADB. Voy a repintar esta y aquí está. Este está en filo, entonces no hay ningún problema. Ya tenemos los planos fuselaje, ahora necesitamos los planos alas.
Y el ángulo diedro entre el fuselaje y las alas está aquí, ABC y C y ACF es 83 grados. Entonces tengo que encontrar el ángulo diedro entre el ala y el fuselaje en cada lado. Para eso, como los planos comparten un punto, vamos a colocar un punto, digamos, sugerido de lo que es F a este lado. F. Entonces va a haber una proyección de F en la vista superior, y otro en la vista lateral, y otro en esta vista, y otro en esta vista, y otro en la otra vista. F. Ahí ya está. Pero tenemos que tener cuidado porque al proyectar, ¿dónde nos va a quedar? Entonces voy a hacer una proyección aquí a la ligera. De nuevo, digamos que quede por acá. Y esta entonces va a ser aquí paralela hasta acá. Y así se va a ir yendo. Pero tengo que hacer el ángulo diedro entre los planos. Y para mostrar el ángulo diedro entre los planos yo tengo que coger la línea que es común a los dos planos, volverla tamaño verdadero o longitud verdadera, en este caso, longitud verdadera de la línea que es común a los dos planos y luego mostrarla como un punto. Y para eso necesito hacer la proyección. Para eso tengo que acordarme que mi plano ACF con mi plano ABC es común la línea AC. Y esta, como es el tamaño verdadero del plano, puedo utilizar esta línea como línea de longitud verdadera AC para hacer mi nueva proyección auxiliar y encontrar a F. De todas maneras, el dibujo me sirve. Digamos que sea así. Y ahí vamos. Vamos a hacerlo de una vez para que no nos enfrasquemos en esto. Entonces la línea que hay que volver como punto es AC. Lo ponemos justo en A para que no haya tanto problema y proyectamos. Que obviamente la proyección es muy evidente. Es esta misma y cambiamos esta línea por B. La distancia va a ser la misma para todos los puntos, o sea que cuando miremos al plano AC va a ser una única línea ABC. Opa, opa, opa. Esta distancia es esta misma distancia, entonces cuando coloquemos aquí y recortemos, vamos a encontrar a AC y cuando coloquemos acá, vamos a encontrar a AB. Vamos a mover este hacia adentro, hacia acá, a este lado. Listo, entonces si trazamos ABC, es esta, el filo, y tenemos que mirar hacia dónde nos queda F. Entonces, si estamos proyectando acá y F está acá, más o menos, pues por un disparate aquí que hicimos, esta distancia va a quedar al otro lado en la proyección de F, que va a ser algo como acá, así, vamos a colocar por acá. Entonces va a quedar por encima. Entonces muy fácilmente vamos a rotar desde la línea que se volvió punto el ángulo diedro. Entonces copia y el ángulo diedro en este caso de ABC ACF 83 grados, 83 grados. Ya entré a copy, 83 grados. Listo, miremos, angular, 83 grados, está bien, perfecto. Voy a borrar esto porque era simplemente un disparate, ¿sí? Realmente era una forma de ver hacia dónde me tenía que tirar. Listo, hago una nueva línea de referencia. Acá y proyecto. En esta nueva proyección, el plano ACF se va a ver en tamaño verdadero. No sé dónde está ese punto AF. Yo voy a decir que es aquí. ¿De qué forma es? Es un triángulo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que A es aquí, A está aquí y C está por acá.
y F estará por acá. Vamos a ver, entonces este es A, este es C, este es F, y este es tanto A como C. Listo. Las distancias son C está a esta distancia de la línea de referencia, de modo que esta distancia se conserva aquí, recorto, y esta es la verdadera ubicación de C, es normal. Pero ¿qué hay con F? ¿F está sobre esa línea o no está? Sabemos que esta longitud que está aquí, esta base del triángulo AC, pues está bien. Y F está en alguna parte acá, verdadero. ¿Qué sabemos? Sabemos que la distancia AF es 84 y que CF es 72. Entonces, círculo de 72 y AF es 84, círculo desde A hasta F hay 84. Entonces, en la intersección se van a encontrar en alguna parte y ese punto será F, join. Vamos a unir, vamos a mover esto al punto que es. Con eso garantizo la distancia, o sea, los parámetros que tengo, o sea que ya encontré el F verdadero, así que voy a alargar esta línea y voy a proyectar de forma real, o sea, voy a coger el F y lo voy a traer a mi pista de filo, o sea que ese es F realmente, este es F, voy a moverlo, entonces aquí me faltaba una copia de F, entonces vamos a moverla aquí, copia, perfecto, entonces debo proyectar de esta manera, copy, desde aquí, pasando por F, y la distancia debe ser la anterior. Entonces, vengo y la mido, este círculo, y la paso a la siguiente línea de referencia y extiendo esa línea de proyección. Ese va a ser F, este es el F verdadero. Listo. De esta vamos a tomar la siguiente, entonces copiamos esta línea de proyección al punto F verdadero y la vamos a alargar la distancia que es de la referencia hasta F en la vista adyacente se conserva en la vista adyacente. Entonces, el problema es que aquí no tenemos todavía la adyacente. Vamos a extender esta línea y vamos a mover el círculo nuevamente aquí a la intersección para poder extender de nuevo la línea. Con eso tenemos al verdadero F acá. Bueno, si tenemos a ese verdadero F en esta proyección, seguimos proyectando, copiamos esta línea en F para encontrar el lugar en la vista lateral. Bueno, entonces hay que medir la distancia que hay de la línea de referencia hasta F, es aquí, y esta es la proyección de F, está hasta acá. Ah, bueno, esta es imaginaria, esto fue un invento mío. Entonces, ahí está. Este es el verdadero F, acá. Selecciono el círculo y lo recorto. Entonces ya con eso puedo mover esta a mi punto F verdadero y vuelvo a medir la distancia de la referencia a F. Se conserva en la vista que sigue, que es esta. Recorto, muevo. Acá, este es el verdadero F en la vista superior y en la vista frontal debo medir con este mismo círculo, dense cuenta que es un sucesivo F, vengo acá desde, desde el techo hasta F, está aquí, casi le doy, stretch, selecciono así, tomo esto y lo llevo acá. Bueno, la F no me quiso mover, no hay problema. Listo, tengo la solución de F.
Y si tengo la solución de f, tengo la solución de... Este es b. Visto el avión como si fuera de lado, se vería así. Bueno, bueno, ¿qué más tenemos? Este no va a B, este va a A. Se ve es así. Y tengo que hacerlo al otro lado. Entonces voy a evitarme muchos pasos, que ya lo sé. Entonces, una nueva línea de referencia. Perpendicular a DA, que pase por A preferiblemente. Y cuando proyecte, proyecto B. Y voy a copiar en A. Tomo las distancias son iguales de C, de D a A, a B, a la referencia es la misma distancia, entonces ponerla aquí y recorto y ponerla y extiendo. Entonces tengo ABD, el mismo plano en filo ABD, pero teniendo en cuenta que AD es el punto. El ángulo entonces se resuelve girando esto desde el punto AD, el ángulo diedro, 87 grados, copy, menos 87 grados. Listo. Esta es la representación en filo de un pedazo de plano ADG que no sabemos hasta dónde llega, pero tranquilamente podemos decir que es paralelo al plano que estamos hallando. Entonces no tenemos problema en usarlo como una herramienta para encontrar verdadero G. Entonces proyectamos A, D y sigo. Extensión. Y copio en el otro punto que es un punto sugerido. Bueno, vamos a tener que pasar las distancias, círculo desde D hasta la referencia que es A incluso. Ponemos esta, entonces ya sabemos que D está aquí. D está aquí, este punto. No tiene mucho misterio. A es este punto. Y vamos a ver qué información tenemos. AG, G. Tenemos AG y DG. Entonces, AG es 91, círculo de hasta aquí, 91, es este grandote, y DG es 65, 65. De modo que el plano, de G A es este. No sabemos el área, solamente sabemos sus longitudes. Vamos a verificarlas. 65, 91. Perfecto. Vamos a borrar dos de estos. No los necesitamos ya. Y con eso encontramos el verdadero G. Entonces vamos a mover aquí a G. Y vamos a escribir G. Aquí, copiar. Este es el verdadero G. G. Y va a haber un G en esta vista. Y un G en esta. Y un G en esta. Un G en esta. Un G en esta. Y un G en frontal. Bueno, al proyectar tenemos que conservar esta que es el ángulo diedro. Entonces, hasta ahí llega realmente G. Esa es la ubicación de G. Si esa es la ubicación de G, debemos proyectarlo y debemos medir la distancia que hay
de G a la línea de referencia o viceversa en la vista adyacente. O sea que colocamos esta y extendemos para encontrar a G aquí. Listo. Saliendo de G, con la distancia que hay de la línea de referencia hasta G en la vista adyacente, ponemos la nueva ubicación de G en la vista anterior y nos vamos yendo, así que encontramos a G aquí, copiamos la proyección, medimos la distancia que es a G y nos vamos por G hasta la siguiente línea de referencia para encontrar que G está realmente aquí. Y estas son fáciles, niña. Medimos la distancia que hay acá, recortamos, esta es de proyección, este es el G y verticalmente proyectamos G, F8, esta proyección, la distancia es una altura, entonces debemos mirar cuánto hay acá y ponemos acá, recortamos para encontrar la verdadera posición de G en la frontal y unimos A con G con D para ver el plano en la frontal. Lo mismo en la vista frontal superior ya, frontal superior, F, C, D, G, A, D, G, A, D, G, A, DGA, pues es este ángulo, es el de 87, aquí está, y TGA. Con esto se termina el ejercicio, se determinaron todos los puntos, se encontraron sus alturas y sus coordenadas. No era tan difícil, montaño.